Titulares. Salcedo reveló los pagos que hizo para obtener fallos favorables. Asamblea analiza crear comisión para tratar las reformas. En Cuenca se han incrementado los accidentes con el tranvía. Abogados de Luque anuncian que apelarán decisión de extradición. Labores de rescate tras percance de avioneta se retoman este 17 de mayo. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. El coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, se declaró víctima de odio y racismo político frente a la denuncia planteada en su contra por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, por supuesta infracción electoral. Con esta información damos paso a otras novedades. Según la fiscal general Diana Salazar, su estado de embarazo cambia la situación inminente del juicio político que el correísmo impulsa en su contra e hizo un pedido legislativo. Frente a esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, respondió. Mi condición cambia las reglas del juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que éste implica. Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y que actualmente en la Asamblea Nacional se están tratando leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer. Por estas razones, creo que es un buen momento para contemplar situaciones como esta, para sentar un precedente, porque cada vez somos más las mujeres que rompemos los techos de cristal y así las siguientes generaciones de mujeres en cargos de decisión ya tendrán legislación para estos casos. Por ello, he solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día para la sesión del Consejo de Administración Legislativa convocada para el día de mañana a las 8 horas, en la cual se conocerá y resolverá sobre la suspensión de la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la Fiscal General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, hasta que el alto riesgo al que se encuentra enfrentada culmine definitivamente. Esto sobre la base de los principios de justicia y respeto a los derechos humanos de las dos vidas, la de la madre gestante y la de la vida por nacer. Por otro lado, una jueza de Argentina aprobó la extradición del expresidente de Empresas Públicas, Hernán Luque, hacia Ecuador. Luque es requerido por ser uno de los 8 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro, pero sus abogados ya dieron a conocer que apelarán la decisión de la magistrada, por lo que la extradición no se realizará inmediatamente. El exfuncionario fue detenido en Argentina el pasado 8 de febrero de 2024. Crisis de seguridad. La Policía Nacional asegura que la operación Embestida 15 que se ejecutó en Manabí es parte del plan de transformación institucional, pues 10 de sus servidores fueron capturados por presunta asociación ilícita. Es necesario indicar que la Policía Nacional, dentro de los 58.000 servidoras y servidores policiales, pues siempre va a haber un margen mínimo de elementos que podrían estarnos haciendo quedar mal, pero también la obligación legal y moral de los policías honestos es obviamente pues judicializarlos y ponerlos a órdenes de las autoridades. Que la operación Embestida 15 es parte de las acciones para depurar la corrupción en las filas de la policía, aseguran las autoridades, pues se ejecutó una intervención la tarde del 15 de mayo por presunta asociación ilícita en los cantones de Portoviejo, Chone, Pedernales y Bolívar en Manabí. Tenemos 16
aprehendidos, de los cuales es necesario indicar que 10 son servidores policiales, hay 2 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y 4 ciudadanos civiles que serían los conductores de las grúas. De su lado, la Comisión de Tránsito de Ecuador, CTE, rechazó rotundamente toda forma de corrupción y dijo que hay disposición de colaborar en todas las instancias necesarias para esclarecer estos hechos, que recaen en 2 de sus agentes. Los procedimientos operativos dentro de tránsito no hay mayor cosa que añadir, simplemente pues el común denominador que debemos cultivar todos los funcionarios públicos es la ética, la honestidad y bajo el principio de legalidad. Según la teoría de la Fiscalía, los sospechosos formarían parte de un grupo dedicado a cometer actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones de control de tránsito, al retener vehículos por contravenciones, llevarlos a patios de retención y luego liberarlos sin orden judicial, a cambio de dinero. La figura sería el cohecho, lo cual está tipificado en nuestro Código Integral Penal y obviamente pues al momento ya Fiscalía y Judicatura dispondrán lo que corresponda conforme al marco jurídico vigente. Bueno, el modus operandi sería situaciones de corrupción, aparentemente, pues supuestamente estos malos o presuntos malos funcionarios habrían estado dedicados a extorsionar al público a través de la prestación de un servicio que por mandato constitucional pues es totalmente gratuito. Así también, como indicios de esta operación, se tiene 11 terminales móviles y 2 vehículos que se encuentran dentro del proceso investigativo. La Fiscalía informó que a los 16 acusados se le dispuso prisión preventiva. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y debido a la fuga de reos, actos de provocación y amenazas detectadas por el Servicio de Inteligencia, la Policía Nacional del Distrito Nueva Prosperina en Guayaquil mantiene activo el Código Plata en el Hospital de Monte Sinaí de manera permanente. El control del orden y la seguridad está bajo el mando de los uniformados. Ya se han dictado nuevos protocolos para que el personal del SNAI ingrese y traslade a reos dentro de las instalaciones del hospital. Y también tenemos conocimiento de que algunos médicos eran siendo amenazados para que les mantengan dentro del hospital. Entonces se tomaron varias acciones. Lo que se va a establecer es de que las altas de ellos se establece ya no con firma de responsabilidad del médico tratante, sino en base a una junta de médicos y no van a constar los nombres de los médicos, sino que se van a dar el alta con un sello. El Código Plata está activado, es el único hospital en el Ecuador que tiene activado permanentemente. Normalmente en otros hospitales se activa el momento en que se da un hecho delictivo. En el hospital de Monte Sinaí está a las 24 horas del día activado. Tenemos personal dentro de la sala de emergencia permanentemente, los cuales cubren justamente todo este tipo de acciones que se pueden generar. Mucha atención porque un ciudadano perdió la vida tras ser disparado en más de 8 ocasiones en el exterior de una vivienda ubicada en el barrio Las Cumbres, perteneciente al cantón Manta, la noche de este jueves 16 de mayo. La víctima fue identificada como Johnny Villalba, quien era también conocido como Quique y tenía aproximadamente 26 años de edad. Hasta el momento se desconocen los motivos de esta nueva muerte violenta. Sí, lamentablemente un caso más de la delincuencia en esta ciudad de Manta. Tenemos entendido que el ciudadano de 23 años de edad, de iniciales JV, se encontraba en la cancha que ustedes pueden observar, aquí a mi derecha. Han llegado 2 vehículos, le han hecho el seguimiento, él estaba en esa cancha, ha salido a precipitada carrera para tratar de precautelar su integridad física, pero los ciudadanos que atentaron contra su vida le dieron seguimiento, pues en el callejón que observamos ahí ya se ha tendido el cuerpo del ciudadano. Los familiares nos comunican de que era una persona sana, un hombre de 23 años de edad, deja 2 hijos en orfandad y que no tenía problemas, no tenían conocimiento de algún tipo de amenaza ni de intimidación. Hasta ahorita hay unos 4 o 5 indicios balísticos.
Y la policía detuvo este jueves en Cutuglagua, Pichincha, a Kevin Gaibor, presunto responsable de asesinar al hermano de su exnovia, como venganza por el fin de su relación sentimental. Hecho suscitado el pasado 19 de mayo de 2023 en Calderón, Quito. Gaibor era considerado como el 13º más buscado de Ecuador. Se encontraba prófugo y tenía una notificación roja de Interpol. Según las indagaciones, el sujeto ingresó a la vivienda donde estaba el menor de 15 años y lo atacó con 16 puñaladas en el cuello y el tórax. Los autores materiales del asesinato de 3 mujeres ocurrido a inicios de abril de 2023 en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, fueron sentenciados a 34 años de prisión. Se trata de Andrés Zambrano y Omar Ordóñez. Según el informe forense presentado por la Fiscalía, los jóvenes fueron degolladas y torturadas. Los cuerpos de las víctimas que estaban enterrados fueron hallados por pescadores cerca del río Esmeraldas el 6 de abril. Y un hombre fue asesinado cuando se encontraba al interior de un vehículo en la parroquia Picuazá de Portoviejo. Los detalles de este y otros hechos violentos en el siguiente resumen. Empezamos en la capital de los manabitas, Portoviejo. Un hombre identificado como Juan Arturo Solórzano, de 67 años, fue asesinado a tiros al interior de una camioneta. El hecho se registró en una finca ubicada en el sitio Higuerón afuera de la parroquia Picuazá. De acuerdo a versiones de algunos vecinos, el adulto mayor era propietario de la finca, donde fue atacado por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. Hasta la escena del crimen llegaron agentes de la Policía Nacional para empezar con las investigaciones. Pasamos a Guayaquil, provincia del Guayas. Un caso de sicariato se registró en el sector del mercado de las 4 Manzanas. Una persona que se encontraba en su negocio fue atacada por sujetos desconocidos que le propinaron varios disparos. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la acera al lado de un triciclo. Hasta el sitio llegó la policía para recabar indicios. Seguimos en la urbe porteña, concretamente en el suburbio, donde un joven de 22 años fue asesinado a tiros y una adolescente resultó herida. La víctima fue identificada como Leonardo Mera Mendoza. Según testigos, los sicarios huyeron en un vehículo que los esperaba en la esquina, sobre la calle 16, y que ambos cubrían su rostro para evitar ser identificados. Mirly Macías, Noticias Oromar. Cambiamos de ámbito informativo. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a la situación diplomática con México tras el asalto a la embajada de ese país en Quito para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos penales, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, en gobiernos pasados. Y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Es un problema global y es un problema que está pasando en todos lados. Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, denunció a la vicepresidenta Verónica Abad por una presunta infracción electoral durante las elecciones seccionales de 2023. Este jueves, Juan Esteban Guarderas, consejero del CPCCS, señaló a la vicepresidenta Verónica Abad, al ex candidato a la prefectura de Pichincha Guillermo Churuchumbi y al ex candidato a la prefectura de Tungurahua Francisco Suárez por haber cometido una grave infracción electoral. Guarderas aseguró que los 3 hicieron campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral, que fue del 3 de enero al 2 de febrero de 2023. El consejero señaló que ha recopilado videos en redes sociales, en donde se evidenciaría que las 3 personas hicieron campaña electoral de forma anticipada.
Además dijo que esos videos fueron sometidos a pericias de audio y video para verificar la imagen y la voz de los denunciados y comprobar que las imágenes no hayan sido modificadas. Van a ver ustedes que el hashtag se refiere a la alcaldía. Esta publicación no es ella opinando, ella no está opinando sobre la situación de Cuenca, no, está pidiendo el voto. Según el consejero, el objetivo de su denuncia es sentar precedentes y adecentar la política ecuatoriana. Es decir, si esto es admitido a trámite, que espero que lo sea, yo voy a tener que ir con mi abogado a la audiencia, yo voy a tener que demostrar la validez de las pruebas. De su parte, la vicepresidenta de la República rechazó la denuncia de Guarderas y dijo que en caso que el Tribunal Contencioso Electoral realice este procedimiento, también deberá juzgar al primer mandatario Daniel Noboa, pues él es su binomio. Esto ya cae en la ridiculez totalmente y la prueba está en que cuando el mismo entrevistador muestra pruebas fehacientes con la primera autoridad del país en este momento, pues no tiene que decir, o sea, cuál es su piso, ¿sí? La ley está hecha para una persona o para los 18 millones de ecuatorianos, o es que el presidente es el que está sobre la ley, o el gobierno es el que está sobre la ley, como nos han venido llevando hasta este momento, ¿sí? Entonces, grave, en realidad el señor Guarderas no sabe, obviamente, que le han visto entrando y saliendo constantemente de la presidencia. No descarto enjuiciarle al presidente Noboa. No descarto. De hecho, hoy día me están diciendo por qué uno sí y por qué otro no. Recordar que anteriormente el consejero del CPCCS denunció a Pavel Muñoz, alcalde de Quito, quien tuvo que ofrecer disculpas públicas y pagar una multa de $9,000 por haber hecho campaña por la presidenciable del correísmo, Luisa González. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, aseguró en una entrevista para un medio de comunicación que Estados Unidos le retiró la visa. Abad indicó que no están especificadas las razones. Sin embargo, el motivo, según ella, no está relacionado con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía a su hijo Francisco Barreiro por presunta oferta de tráfico de influencias en el caso Nene. No obstante, dijo que por el momento este tema no es de su interés y lo que debería preocupar a Ecuador es en manos de quién estamos haciendo referencia a las últimas acciones del gobierno de Daniel Noboa. La bancada del gobierno ADN se pronunció luego de que la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobara una moción para iniciar un juicio político contra 5 ministros de Daniel Noboa por el caso del proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena. En un comunicado, ADN asegura que no se cumplió el debido proceso y además que el control a un ministro de Estado debe seguir un procedimiento de acuerdo al artículo 131 de la Constitución y que ese no se ha cumplido. Finalmente, el bloque sostiene que lo sucedido no tiene efecto jurídico alguno y distorsiona los mecanismos de fiscalización. Por otro lado, las bancadas legislativas coinciden en que debe crearse una comisión multipartidista para tratar los 6 proyectos de ley enviados por el presidente Daniel Noboa tras el triunfo de la consulta popular. En la Asamblea Nacional se analiza como mismo darle tratamiento a las reformas antes de que se cumpla el plazo. Hasta el momento no se define si se repartirán en las comisiones ya existentes o se creará una específica para el tema. Algunos legisladores precisaron que, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal deberían ir a la Comisión de Justicia, mientras que la Ley de Extinción de Dominio estaría en la de Régimen Económico. Adrián Castro, asambleísta de ADN, es partidario de la integración de una comisión ocasional para tratar los proyectos de ley de la consulta popular, y esta debería analizarse en sesión del Pleno del próximo martes, esperándose que el trámite no demore más de 45 días. Argumentó que aún hay muchos proyectos represados en las comisiones y el tiempo se les viene corto. Tiene que centrar es en tomar los 5 proyectos enviados por el presidente y sacarlos antes de los 60 días. Si no se saca antes de los 60 días, no tendría sentido conformar una comisión judicial. Señalar que esta opción, según lo que trascendió en los pasillos de la Asamblea Nacional, sería la que más apoyo tiene.
aunque aún no se definió qué partidos estarían en la mesa legislativa. En ese contexto y tras varios cabildeos, la legisladora Alexandra Castillo, integrante del CAL, informó que el Consejo de Administración Legislativa finalmente ha sido convocado para este viernes para tratar la conformación de una comisión multipartidista para tramitar las reformas. Es viable, pero se debe de llegar siempre, hemos dicho, a un consenso, como dice claramente el punto 5, la comisión es la creación de una comisión multipartidista. En esto debe de estar conformada por miembros de todas las bancadas, incluso de los independientes, para evitar malos entendidos y sobre todo para trabajar en conjunto y dar una respuesta inmediata a la ciudadanía. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En su testimonio anticipado dentro del caso Purga, Daniel Salcedo mencionó que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las conexiones para manejar jueces y conseguir sentencias. Daniel Salcedo quiere contarle a la Fiscalía todo lo que conoce sobre la trama de corrupción del caso Purga, investigación que se deriva del caso Metástasis, en el que es uno de los 52 procesados. Pero con una condición, a cambio pide ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos. En su versión libre y voluntaria, aceptó haber recurrido a la estructura criminal que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y que, según el Ministerio Público, dirigía el ex legislador social cristiano Pablo Muentes, por medio de Mayra Salazar, también procesada en el caso Metástasis, a quien conoce desde hace años. Salcedo confesó que lo hizo para obtener fallos favorables en las causas penales abiertas en su contra desde la pandemia y reveló los montos que le cobraron. Mayra me dijo que podrían ayudarme a que las suspensiones de audiencia se den. Para ello el dinero solicitado era de 2.000 a 5.000, entregados por operadores míos, nombre que entregaré cuando esté ingresado al programa. No se trataba de tramitar recursos o de dictar sentencias. Las tarifas que describió Salcedo eran mucho más altas. Él contó que a 3 jueces actualmente procesados en el caso, Joan Marfetán, Reinaldo Ceballos y Alberto Lino, les pagó mucho más. A Marfetán, por ejemplo, dijo que le envió $20.000 por un habeas corpus. Lo identificó como el operador de Fabiola Gallardo, la expresidenta de la Corte. A Ceballos, quien estuvo a cargo de uno de sus juicios por corrupción hospitalaria, reveló que le pagó $70.000 por su traslado a otra cárcel. En tanto que con Lino, ponente en un caso de peculado, detalló haberse reunido por 3 ocasiones. Además relató haber tenido encuentros con Fabiola Gallardo. A lo largo del tiempo nos dimos cuenta que Mayra y Fabiola eran las flechas para poder manejar a los jueces y poder conseguir sentencias y diferimientos. Salcedo aseguró que Mayra Salazar le presentó a Fabiola Gallardo, pues ella le podía ayudar revisando su caso. Añadió que Salazar le preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda, contestando Salcedo que $150.000, 50 para cada juez y 50 para Gallardo. El dinero finalmente nos entregó porque a los jueces los estaban rotando, y cada que eso pasaba, ella tenía que hacer un acercamiento con los jueces que se asignaban a sus causas. Así, Daniel Salcedo confirmó todo lo descrito en los chats que forman parte del expediente del caso Purga. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre la posibilidad de la renegociación del contrato entre TPM, delegataria del puerto de Manta, y el Estado, de ese tema estaremos precisamente conversando con nuestra invitada que estará en los estudios de Noticias Oromar, la gerente general de TPM, Ingrid Rodríguez. Ya regresamos de inmediato. Más que una entrevista, vamos a mantener una conversación, una plática con la gerente general de TPM, delegataria del puerto de Manta, Ingrid Rodríguez. Muchísimas gracias por atender esta conversación y compartir con Estudios Oromar esta información. En todo caso, el proceso de delegación del puerto de Manta ha tenido voces de rechazo y mantiene todavía esas voces en cuanto al proceso de delegación del puerto. Y justamente porque se prevé que existen condiciones no favorables para el país y para la ciudad
en relación a esta dependencia entre el público y privado, entre TPM, Agunza, el Estado y también el puerto de Manta. Alrededor de esto, mi querida Ingrid, muchísimas gracias por atender esta conversación. Le pregunto, ¿hay o se está planteando instrumentar un proceso de renegociación de este contrato? Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme. Espero que esta sea la primera de muchas y siempre poder venir a conversar con ustedes y obviamente dar información de primera mano para todos los ciudadanos mantenses y sobre todo manavitas, y como esto es un canal nacional, a todo el Ecuador. En este sentido, sí, en efecto, tal como lo mencionó el actual gerente de Autoridad Portuaria, nos encontramos en un proceso de renegociación del contrato de delegación. Sin embargo, es necesario mencionar algo porque, tal como lo mencionó usted hace un momento, existe un grupo que rechaza, un grupo que tiene mucha voz y hay un grupo que lo acepta. Entonces, si nos vamos a números, el grupo que lo acepta, nosotros aquí en el Ecuador, en Manta y en Manaví, tenemos una aceptación de más del 85%. Es decir, que la ciudadanía mantense y manavita está de acuerdo con el contrato de delegación. Y supongo, y más que nada creo, que es en base a todo lo que ha traído el contrato de delegación. TPM ha creado más de 10.000 empleos, tanto directos como indirectos. Y eso es algo muy loable para lo que nos encontramos realizando. Asimismo, hemos hecho que se prevalezcan los derechos de los trabajadores. ¿Cómo es esto? Dentro de una comparecencia que tuve ante la Asamblea Nacional con Pamela Aguirre, cuando le mencioné esto, a ella le gustó mucho hablar de este tema porque a veces nos olvidamos de los trabajadores. Antes de la delegación, cuando no existía mucho control, los estibadores no tenían un ejercicio de su derecho laboral al 100%. No estaban afiliados, ni siquiera les pagaban el salario básico unificado, mucho menos tenían lugares, ni siquiera dónde comer, ni siquiera dónde ir al baño. Nosotros hemos mejorado... Se les ha dado dignidad a los trabajadores. Exactamente. Ya, perfecto. Probablemente sí existan condiciones que son importantes para desarrollar el puerto de Manta y se ha generado empleo, pero no era lo que se pensaba inicialmente con el puerto de Manta, que era un proyecto de carga de transferencia intercontinental, que lamentablemente no se dio por temas, diría, políticos o inclusive hasta internamente hubo estas confrontaciones. Pero en todo caso hay 4 mesas técnicas que ya están trabajando. ¿De qué manera están avanzando? ¿Cuáles son los acuerdos en los que se ha avanzado para buscar esta renegociación y que exista mayor rentabilidad para el Estado y para Manta? Bueno, en efecto, cuando hubo las 4 mesas fue en el gobierno de Guillermo Lasso, a través del ministro Darío Herrera. Al día de hoy nos encontramos haciendo una renegociación directa con el gerente de Autoridad Portuaria, nosotros como autoridades y también autoridades de Agunza. Nos encontramos justamente viendo la parte económica. ¿Pero se mantienen esas 4 mesas del gobierno de...? No, estamos trabajando directamente, sí. Entre el gerente de TPM y la autoridades gerencia de APM. Y los directivos de Agunza. Ya, pero los insumos que probablemente dejaron avanzado estas 4 mesas, ¿los tomaron o lo desecharon o están avanzando desde cero con esta renegociación? Hay que recordar, Pedro, que durante el gobierno de Darío Herrera se cambió de ministro en el mismo gobierno del señor Lasso al señor Cesarón. Y uno de los aspectos que sí mencionó el exministro fue de que ellos no querían renegociar, sino que querían hacer una terminación unilateral del contrato. Entonces, todo lo que se había avanzado con el ministro Herrera quedó en nada durante el ministerio del señor Cesarón y la gerencia de Ronald Muñoz. Ahora nos encontramos con nuevas autoridades o un nuevo gobierno que tienen toda la predisposición para hacerlo y, ojo, se han tomado varias premisas de las anteriores negociaciones justamente para poder llegar a un equilibrio. ¿Y cuáles son las claves de esta renegociación? Que exista un equilibrio económico entre las partes. Lo que usted acaba de mencionar es muy importante. Cuando se inició el proceso de delegación teníamos otra realidad. A lo que estamos 7 años después es totalmente distinta. Hay que recordar que en el 2016, cuando inició este proceso, hubo un terremoto y sobre todo había la promesa de que se iba a realizar una refinería del Pacífico, se iba a construir una refinería del Pacífico aquí en Manta y que obviamente iba a traer un eje vial mucho más extenso, mucho más grande, mucho mejor hecho, y con eso podríamos tener una cantidad de los hinterlands en el puerto de Manta.
Pero algo muy importante que mencionar también es que el contrato de delegación no dice que nosotros como TPM tenemos que crear y traer las agencias navieras acá. Eso es imposible. Y les puedo dar Pero un sí deben ejemplo. crear el escenario para volverlo atractivo y claro, para que los sí, inversionistas y lo vengan. tenemos. Lo invito, Pedro, que cuando pueda venga al puerto de Manta para que pueda revisar cómo tenemos todas las instalaciones y cómo estamos creciendo e invirtiendo mucho más. A lo que voy es lo siguiente, y le voy a hacer una analogía precisa. Cuando vino la reconstrucción del aeropuerto de Manta, Copa Airlines decidió, después de varios años de negociaciones de privados y de públicos, venir y crear una línea para Manta. Empezó con martes, viernes y domingos, si no me equivoco, y se dieron cuenta que les iba muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene Copa? Primero, que el aeropuerto está desatendido. Y segundo, de que no existe todavía un procedimiento para la concesión. Y ellos pueden dar un buen servicio. Entonces, para que Copa haya venido es porque se le ofreció de que el aeropuerto iba a ser delegado y concesionado. Y tenía las condiciones. Y tenía las condiciones. Ahora nos encontramos en un jaque mate. Y cabe recalcar nuevamente lo que siempre digo, o sea, es un grupo minúsculo el que se encuentra en rechazo con mucha voz y que lamentablemente se le da apertura en medios y en prensa justamente para que puedan decir y sobre todo desinformar, cuando la desinformación también es un acto de corrupción. Ya, perfecto. Pero en esta renegociación o en estas conversaciones entre los directivos de TPM, Agunza y la Autoridad Portuaria de Manta, ¿qué están revisando en lo económico y en lo jurídico justamente para hacer esas modificaciones o esos aportes para mejorar? Primero, proyectar al puerto de Manta, hacerlo más rentable y proyectarlo en el movimiento, en la carga portuaria y obviamente para que genere rentabilidad para el Estado, como bueno, en estos momentos, insisto, en estos momentos no tengo la información. Se encuentran trabajando de manera semanal, hasta diariamente nos encontramos en llamadas y en mesas técnicas. Aquí en Manta nos hemos reunido varias veces con todos los directivos de la autoridad portuaria y obviamente estamos llegando a un punto donde no solamente revisamos la parte económica, Pedro, sino también revisamos la parte de cláusulas, porque nuevamente, y reitero, ahí es donde está el candado, en las cláusulas. Más que no es un candado, sino que estaba dirigido hacia otro negocio. ¿Y qué ha pasado en el interín? ¿Hacia qué negocio estaba dirigido? Justamente al de Teus. Pero todavía no tenemos, y digo todavía porque va a pasar. O sea, Teus es el movimiento de la carga portuaria, de los contenedores. De los contenedores, correcto. Tenemos sí tenemos movimiento de Teus, pero es mínima todavía para que agencias navieras envíen todos sus buques mercantes hacia acá. Claro. Es muy pequeño. Es allí las voces que han aparecido que supuestamente no están cumpliendo ustedes con los movimientos. Es que en ningún lugar del contrato establece que nosotros tenemos que obligar a las agencias navieras a venir por Manta. Claro. Es imposible, y no es un tema político, es un tema comercial. Pero sí desarrollar el puerto. Pero es que el puerto sí está desarrollado y nos encontramos realizando más inversiones. Recién hicimos la inversión de 3 bodegas horizontales porque Manta, al ser un puerto multipropósito, no tenía bodegas, siendo el único puerto que no tenía bodegas. Y con esto hemos creado nuevos nichos, hemos creado nuevos hinterlands como son los graneleros sólidos. Y ahora estamos obteniendo un gran ingreso por parte de los graneleros sólidos. Viene el 100% de carros rodados a Manta, de los que ingresan al Ecuador, y sobre todo la parte de cruceros y pesca industrial. Bueno, voy a insistir en una pregunta en la que yo personalmente he sido crítico y cuestionador porque siento que la ciudad no está recibiendo las rentas o las regalías que aspirábamos los mantenses, los manavitas y también los ecuatorianos. Y entonces le planteo la siguiente pregunta. ¿Se está revisando el tema de los cánones fijos y variables para probablemente incrementárselos y mejorar las rentabilidades? Mejor dicho, que sea un negocio ganar o ganar, tanto para el privado como para el público. Exactamente, así comencé también la exposición. Se tiene que buscar un equilibrio económico entre las partes. Y para responder su pregunta, Manta, así se suban los cánones, así haya más dinero para el gobierno, a Manta le queda cero. ¿Por qué? Porque de las regalías que se encuentran en el contrato, se divide para 3 instituciones del Estado, que son manejadas por el Ejecutivo, que son SENAE, Subsecretaría de Puertos y Autoridad Portuaria de Manta. Entonces, no es que va una parte de las regalías al municipio de Manta o la prefectura de Manabí, como sucede en el Oro. Es diferente. ¿Qué es lo que pasó en el Oro? ¿Se está buscando replantear el contrato específicamente para que exista regalía? El contrato no puede hacer eso. Le voy a comentar qué hizo el Oro. El Oro se unió, que a diferencia de nosotros, e hizo que sus 5 asambleístas crean una ley orgánica para que el 70% de las regalías que daba Puerto Bolívar
se quede en el municipio y se quede o sea, en la prefectura. se tiene que hacer una reforma legal. Se tiene que hacer una reforma legal en asamblea. Para que se reciban las regalías para Manta. En caso el municipio contrario, de Manta, aunque se incrementen los cánones variables o fijos, no recibirá un solo centavo partido por la mitad de la ciudad. Y eso está fuera de nuestras manos, así como también fuera de las manos de la gente. Pero eso está dentro de las cláusulas del contrato. Está dentro de la normativa. Sí, las regalías son para el Estado ecuatoriano. Pero se pueden reformar esas cláusulas entonces. No es un tema contractual nuevamente, es un tema legal. Ya, perfecto. Perdón la insistencia, pero era necesario aclarar para que entendamos por qué no se mejoran las condiciones de rentabilidad para la ciudad de Manta. Pero también se está buscando o se está planteando inversiones con el privado para darle sostenibilidad a algunos proyectos que indirectamente fortalecerían el desarrollo del puerto de Manta. Sí, bueno, nosotros ahorita nos encontramos realizando nuestras inversiones con instituciones privadas, porque igual seguimos en negativo, seguimos realizando construcciones, seguimos realizando en infraestructura para el puerto. Y mantenimiento. Pero obras colaterales en el desarrollo o en el entorno de. Bueno, nosotros estamos a favor de lo que ha realizado el gobierno nacional el día de hoy al emitir un comunicado que va a lanzar a concurso para alianzas públicos-privadas de 7 vías, en las cuales 3 son en Manabí. La más importante para nosotros, creo yo, es la Manta Quevedo. ¿Por qué? Porque Los Ríos tiene el 48% alrededor de la producción del banano ecuatoriano que sale a exportación, pero no tiene una vía directa que lo conecta con Manta, a pesar de que es el puerto más cercano. Y se sabe que ese tema fue tan clave que, por esa misma razón, el privado en aquel entonces, Hutchinson, se quejó porque estaba solicitando que se construya esta vía, que es sumamente importante con el centro del país, para generar mayor movimiento de productos. Entonces esto será importante para que se incorpore en el desarrollo del fortalecimiento del puerto de Manta. Y esperamos y creemos que este gobierno tiene la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, también depende de nosotros, con los manavitas y los mantenses, que podamos dar a entender y podamos dar a conocer hacia afuera la verdadera intención del ciudadano mantense y manavita. Y esto es porque, en realidad, nuevamente insisto, es un grupo minúsculo que tiene un rechazo y que se basa en argumentos que no tienen base y no tienen ni siquiera lógica. Perfecto. Inclusive estaba revisando algún dato que fue facilitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que existen 3 escenarios que son importantes y que ya se encuentran en un proceso de estudio de prefactibilidad de este proyecto, que es importante. La vía Manta Quevedo, que formaría parte, no sé si de este proyecto, si fue una quimera, la Manta Manaos, que también estaban reclamando los manavitas. Bueno, pero si no tenemos ni siquiera tenemos interconexión provincial, claro. Llegar hasta el punto de pensar que vamos a irnos hasta Brasil va a ser un poco complicado. Mi querida Ingrid, en redes sociales estaba circulando una información en la que supuestamente había una intención de la autoridad portuaria de delegar el terminal pesquero y de cabotaje. Sin embargo, también apareció otra información ya oficial de APM, en donde salió a desmentir esto que estaba circulando en redes sociales. ¿Existe o no la posibilidad de que se le intente delegar el terminal pesquero y de cabotaje a la delegataria Agunza TPM? Bueno, lo hemos conversado internamente con nuestros directivos. Consideramos que debemos nosotros enfocarnos en nuestro core business, que es los buques internacionales, los buques mercantes, tanto los buques pesqueros y demás. Entendemos que el gerente de autoridad portuaria, al momento de que expuso esta premisa, lo hizo en base a una lógica. Sin embargo, no tenemos ninguna oferta. Pero lo planteó. O sea, sí, pero no tenemos ninguna oferta y la verdad estamos... No hay oferta, pero hay interés de ustedes. No, tampoco tenemos ni interés ni oferta. No. Ya, entonces eso está totalmente desechado por ahora. Sí. Ya, perfecto. Mi querida Ingrid, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Es importante las aclaraciones de un proyecto que es sumamente fundamental para el desarrollo no solamente de la ciudad de Manta, sino de la región en general, y que empiece a lograr esos propósitos que anhelamos los manavitas, que es potenciar 2 ejes que son importantes y estratégicos en nuestra región, el puerto de Manta y el aeropuerto de Manta. Ojalá que esos sueños se hagan realidad. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información aquí en Noticias Oromar. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Sucesos.
La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador informó este jueves 16 de mayo que una avioneta tipo Cessna de la empresa Aero Shanghai se encontraba desaparecida desde las 11 horas. Mediante un comunicado se precisó que la aeronave procedía desde la comunidad Uchit, Unsuant, con destino a Macas, en Morona, Santiago. Horas más tarde se confirmó que tras una visualización aérea pudieron constatar que estaba accidentada y debido a las condiciones meteorológicas, las labores de rescate continuarán a primeras horas de este viernes 17 de mayo. En los últimos días se han reportado varios accidentes aéreos en la Amazonía. En Pastaza, el 26 de abril se accidentó una avioneta del ejército ecuatoriano y murieron 8 personas. También el 9 de mayo en Morona, Santiago, una avioneta se accidentó sin dejar víctimas. Y volvemos al austro porque en Cuenca existe preocupación ante el incremento de accidentes con el tranvía por irrespeto a las señales de tránsito. El más reciente accidente con una unidad tranviaria ocurrió este jueves 16 de mayo en el redondel de la Avenida de las Américas y Remigio Crespo, sector Feria Libre, al sur de la ciudad. Observe cómo el conductor de un taxi hace caso omiso a las señales de tránsito, provocando el percance que quedó registrado en video y dejó daños materiales, que según información del Departamento de Comunicación del Tranvía de Cuenca, deberá asumir el taxista tras evaluación de la aseguradora, a pesar de que el sujeto huyó del lugar, pero a los pocos minutos fue localizado. Todavía no hay al 100% o un porcentaje aceptable de cultura a nivel de conductores porque estamos descuidados con los celulares, no respetan las señales de tránsito y eso pues afecta de gran manera. El 2023 fue un año complicado para la entidad. Es el año con más siniestros de tránsito. Se reportaron 20 accidentes, 7 más con relación al 2022. Este año, durante los 4 primeros meses, los datos dan cuenta de 4. Dependiendo el daño o el daño de gravedad que tengan, pues cada una, algunas veces toca importar repuestos, otras veces son arreglos internos y otros son arreglos externos con proveedores nacionales incluso. Los repuestos, a decir de Heidi López, directora encargada, son bastante costosos. Como ya lo dijo, algunos no se fabrican en Ecuador, hay que traerlos de Francia. El hecho es que los daños tras los impactos con los vagones podrían ser mayores de no ser por los frenados de emergencia, que desde el 2022 a la fecha se han realizado un total de 177. Estamos operando desde el 15 de septiembre del 2020 y de nuestra parte pues ha habido ya una experticia, una madurez por parte de nuestros conductores, quienes han sabido manejar y maniobrar incluso con frenados de urgencia para poder evitar accidentes. Sin embargo, parece no ser suficiente, de ahí que el tranvía inició una campaña conjuntamente con la EMOV-EP para concientizar sobre el respeto de las señales de tránsito y el uso correcto de los espacios internos del tranvía. Y en Orellana un hombre fue detenido por estar presuntamente implicado en el delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. Durante la intervención ejecutada en un inmueble se incautó 132 archivos digitales, dispositivos de almacenamiento, terminales móviles, objetos con similares características a un arma de fuego, cartuchos y prendas de vestir. La policía del distrito Esteros en Guayaquil logró la detención de un presunto delincuente que asaltaba a personas en la vía perimetral. El operativo se montó en la Trinitaria, cerca a la entrada al Trinipuerto, donde se habían denunciado la frecuencia de robos y asaltos a transeúntes. Bueno, lo que tenemos aquí en el distrito Esteros y se nos ha subido bastante es el robo a motos. El robo a motos, el robo a personas es el delito que más nosotros tenemos el incremento. Me pidieron el vehículo, revisar todo para tener un control, si hay armas de fuego o armas contorpuzantes. Tranquilo. Sí, la verdad, no tengo nada que temer. Excelente, porque como estamos viviendo ahorita, se nos hace un poco difícil tanto
a los taxistas como a los informales. Y mientras los conductores se mostraban de acuerdo con la medida, alguien alertó a la policía de que a pocos metros de ese lugar, un peligroso pillo conocido en el sector estaba asaltando a una señora. La reacción fue rápida y se lo puso tras las rejas. Bueno, sí, aproximadamente hace 45 minutos fue detenido una persona con un arma de fuego tipo revólver, el mismo que estaría intentando asaltar a las personas en el sector del ingreso a la Trinitaria, al Trinipuerto, en donde esta persona aprovechaba que el semáforo se ponga en rojo para tratar de asaltar a las personas. Fue detenido ya por la policía, fue trasladado a la unidad de vigilancia Esteros. Estamos en este momento continuando con el procedimiento policial a fin de poner a órdenes de autoridad competente. Aunque muchos opinan que la acción es repetitiva, la policía continúa realizando estos operativos. Hoy se logró la detención de una persona que asaltaba y robaba en este sector de la Trinitaria. Cristian Arias, Noticias Oromar. La operación policial denominada Cero Impunidad, ejecutada en Durán, Guayas, permitió la incautación de 300 bloques de cocaína. El decomiso del estupefaciente se logró tras la intersección de un camión que tenía la sustancia encaletada en su carrocería y circulaba de forma inusual con 2 sujetos a bordo, quienes fueron detenidos. Los agentes policiales informaron que los sospechosos y lo incautado fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Tres militares, 2 en servicio pasivo y 1 activo, son procesados por delincuencia organizada y lavado de activos. Ellos habrían entregado a cambio de dinero información reservada a una organización criminal sobre el decomiso de 22 toneladas de droga en Vices. El pasado 1 de marzo, la Fiscalía inició contra ellos un proceso penal por lavado de activos. Sin embargo, en el transcurso de la investigación se encontraron indicios de que los procesados, previo al hecho, habrían planificado actividades que los relacionan con organizaciones criminales con el propósito de cometer otros delitos para obtener beneficios económicos. Y con la información deportiva prácticamente estamos llegando a la parte final de este noticiario. De nuestra parte, buenos días, que tengan un extraordinario fin de semana. Felicidades.